Bienvenido a lo que aprendí viviendo con $1 al día, un viaje extremo, incómodo y completamente necesario por los rincones más olvidados de la experiencia humana. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Este libro no es solo una historia de supervivencia, es un espejo sucio y crudo que te obligará a mirarte sin filtros. Y si en algún momento este relato te golpea, te incomoda o te despierta algo dentro, entonces te pido una sola cosa: apoya el canal de Audiomentores. Comparte este contenido, recomiéndalo, hazlo circular. No por ego, sino porque las ideas que no se escuchan mueren, y tú puedes ser la diferencia entre el olvido y la transformación. Esto no es entretenimiento. Esto es una llamada. Apoya Audiomentores. Porque lo que estás a punto de escuchar, no lo enseñan en ninguna parte. Capítulo 1. El choque brutal con la realidad. Nadie está preparado para vivir con $1 al día. Puedes leer 1000 libros de desarrollo personal, ver cada documental de pobreza extrema, llenar tu cabeza de teorías sobre resiliencia, adaptabilidad y minimalismo, pero cuando el hambre te aprieta el estómago, cuando tus pies sienten el pavimento caliente y no tienes ni siquiera unas sandalias decentes, todas esas ideas se esfuman como humo barato. No se trata de entender el concepto, se trata de sobrevivir en el fango. El primer día fue una mezcla entre aventura y pesadilla. Me levanté con el romanticismo de un misionero moderno, creyendo que iba a encontrar lecciones de humildad, momentos de revelación y, claro, historias inspiradoras para contar. Pero a las pocas horas, me encontré solo, sentado en una acera polvorienta, preguntándome cómo iba a llenar el vacío de mi estómago con lo que parecía una burla del universo: un solo dólar. Intenté ir al mercado. Quería estirar esa moneda como si tuviera poderes mágicos. Me enfrenté a miradas desconfiadas, indiferentes y hasta burlonas. En ese mundo, $1 no vale respeto. Conseguí un par de plátanos que estaban a punto de pudrirse y una botella de agua casi vacía. Ese fue mi almuerzo. Ni siquiera alcancé desayuno, y la cena. Bueno, la cena sería esperar a que el sueño venciera al hambre. El cuerpo protesta. El cuerpo grita. No se trata solo del estómago, se trata del cerebro que empieza a ralentizarse, de la piel que se irrita por el sol, de los pies que ya no saben a qué temperatura pisan. Y entonces llega la mente, esa mente que normalmente está ocupada en problemas existenciales, y ahora está concentrada solo en una cosa: sobrevivir las próximas horas. No hay espacio para redes sociales, para sueños de emprendimiento, para frases motivacionales. Todo se reduce a: ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Hay alguien a quien le importe que yo esté aquí, sentado, mirando al suelo con la dignidad hecha trizas? Y fue allí, en ese pozo de silencio existencial, donde entendí la primera gran lección: la pobreza no es solo una situación económica. Es un filtro cruel que transforma cómo te mira el mundo y cómo tú te miras a ti mismo. Te despoja de voz. Te invisibiliza. Te convierte en una sombra que pasa desapercibida en las calles ruidosas de una ciudad que no espera a nadie. Y ese, amigo oyente, fue solo el comienzo. Capítulo 2. La economía del ingenio y el valor de lo mínimo. Cuando vives con $1 al día, aprendes a negociar con la realidad. Aprendes a mirar la basura con otros ojos. Aprendes que el ingenio no es una opción estética o creativa, es la única herramienta que tienes para no desaparecer. Porque la necesidad te obliga a pensar diferente. Te arranca de la zona de confort a patadas y te sienta en la cruda universidad de la calle. El segundo día me encontré hurgando entre restos de comida en una esquina olvidada del mercado. Allí, entre desperdicios y bolsas plásticas rotas, descubrí que lo que para unos es basura, para otros es cena. Vi a un hombre mayor, con una camiseta rota y mirada firme, elegir cuidadosamente las obras más decentes, colocarlas en una bolsita de tela y seguir su camino como si nada. Con dignidad. Como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Y es que para él no lo era. Ese día conseguí una pequeña caja vacía de cartón. Era mi nuevo asiento, mi nueva cama, mi escritorio improvisado, mi escudo contra el suelo caliente. También encontré una cuerda rota que me sirvió para sujetar mi única pertenencia. Una botella reciclada que volvía a llenar de agua de una llave pública escondida detrás de una estación de autobuses. Y así entendí otra lección: la escasez agudiza la creatividad. No porque quieras ser creativo, sino porque si no lo eres, simplemente no sobrevives. Empecé a mirar a mi alrededor como si todo tuviera valor potencial. Una lata oxidada era una cuchara.
Un pedazo de madera, una bandeja. Un cartón húmedo, una almohada. La pobreza te convierte en inventor a la fuerza, en diseñador de soluciones improvisadas, en alquimista del desastre. Pero lo más importante fue darme cuenta de cómo cambia el valor de las cosas. Lo que antes no costaba nada ahora era un tesoro. Un saludo sincero, una sombra debajo de un árbol, un vaso de agua fresca. Cosas que en el mundo normal se dan por hecho, aquí se convierten en lujos. Y cuando eso sucede, algo se quiebra dentro de ti. Te das cuenta de lo lejos que estábamos de valorar lo esencial. Ese segundo día, no solo comí gracias a la generosidad de una mujer que me dio un trozo de pan duro sin pedirme nada a cambio, también comí gracias a mi disposición de no rendirme ante el asco, ante el miedo, ante el juicio de los demás. Aprendí a sonreír con los dientes sucios, a decir gracias con los ojos, a caminar sin rumbo pero con una extraña determinación. Dormí bajo un puente, acompañado por otros 3 hombres que me contaron sus historias como si las palabras no dolieran, como si la vida ya les hubiera quitado el pudor. Uno de ellos me dijo, no estás aquí por accidente. Si sabes mirar, este lugar te enseña lo que la comodidad te esconde. Y entonces entendí. Lo que para muchos es un infierno, para mí estaba siendo una escuela. Brutal, sí. Injusta, también. Pero tremendamente reveladora. Capítulo 3. El hambre como maestro despiadado. El hambre no es una metáfora bonita que usan los conferencistas para hablar de ambición. No es una figura poética que uno puede romantizar desde la comodidad de un sofá mientras lee libros de autoayuda. El hambre real es una fuerza que destroza tu identidad, que consume lentamente tu capacidad de pensar con claridad, que desarma cada uno de tus valores hasta que te ves obligado a decidir entre la dignidad y la supervivencia. Y en ese dilema no hay respuesta correcta. Solo existe el ahora. Solo existe ese dolor agudo en el estómago que va subiendo como una fiebre muda hasta apoderarse de todo. A la mañana del tercer día ya no tenía fuerzas para mantenerme erguido. Mis pasos eran lentos, casi automáticos. No había comido más que un trozo de pan viejo en 24 horas, y la botella que usaba para el agua estaba rajada. Caminaba como un fantasma por las calles del centro, esquivando miradas que evitaban la mía, porque nadie quiere ver el rostro de alguien que se está cayendo por el precipicio de la pobreza absoluta. Nadie quiere recordarse que eso puede ser uno mismo en otra vida, en otro descuido, en otra mala decisión. Ese día aprendí a pedir. No a pedir con voz amable ni con cara de pena. Aprendí a pedir como se pide cuando no queda nada más, cuando el orgullo ya fue desollado por la necesidad. Me acerqué a un local de comida rápida y, sin siquiera mirar al cajero a los ojos, pregunté si podía llevarme algo que estuviera por vencerse. Me respondieron con un gesto de indiferencia tan automático que dolía más que un insulto. Seguí. Fui a un supermercado. Me acerqué a la zona donde dejaban frutas dañadas, y cuando metí la mano para tomar una señora de seguridad se me acercó como si hubiera cometido un crimen. Me ordenó irme. Me fui. Horas después, un joven que vendía jugos naturales me vio tambalearme. Me preguntó si estaba bien. Le dije que solo tenía $1 al día para sobrevivir. Se rió. «Estás haciendo un experimento, ¿cierto?», me preguntó con sarcasmo. Asentí sin decir nada. Me dio un vaso pequeño, casi una muestra gratis, pero me supo a gloria. Ese trago frío fue como recibir un abrazo después de una larga tortura. Quise agradecerle más, pero las palabras no salían. El hambre no te vuelve fuerte. Eso es una mentira. El hambre te vuelve básico. Te reduce. Te raspa el alma hasta que solo queda el instinto. Y cuando estás reducido a puro instinto, empiezas a ver con otros ojos. Ves la basura como una opción. Ves a la gente como posibles amenazas o salvavidas. Ves la noche como un animal salvaje del que tienes que esconderte. Me refugié bajo una estructura de metal, cerca de una estación de tren abandonada. Tenía un cartón y una mochila vieja que había recogido vacía ese mismo día. Dentro puse todo lo que tenía: un bolígrafo, una libreta que encontré tirada con algunas hojas útiles, una cuerda y una tapa de botella que usaba como cuchara improvisada. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los escombros y las ratas pasaban a centímetros de mis pies, escribí algo en la libreta con letras torpes. Estoy dejando de ser quien era. Pero no sé en qué me estoy convirtiendo. Era verdad. Ya no pensaba como pensaba antes. Ya no me importaba cómo me veía.
Ya no me interesaba lo que opinaban los demás. Había entrado en una dimensión donde la lógica es otra. Donde sobrevivir no es un drama, es una obligación. Dormiratos. Me despertaban los ruidos, los temblores del cuerpo por el frío, y una voz interna que me decía que no iba a aguantar más. Pero esa voz también me enseñó algo que nunca imaginé. El cuerpo puede resistir mucho más de lo que creemos. Y el alma, cuando se calla, empieza a ver. Capítulo 4. El silencio interior y la desaparición del ego. Al cuarto día ya no era yo. O al menos no el yo que había comenzado esta travesía. Algo había cambiado en mí sin que pudiera señalar el momento exacto. Tal vez fue la falta de comida, o el aislamiento, o la constante sensación de ser invisible. O tal vez fue todo junto. Pero lo cierto es que me sentía hueco, despojado, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y dejado solo la cáscara. No me dolía. No me importaba. Era una calma extraña. No había pensamientos ruidosos. No había urgencias existenciales. Solo estaba allí, flotando en una especie de trance sin emoción. Ese día caminé mucho, pero no recuerdo hacia dónde. Solo sé que mis pies me llevaban sin rumbo, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente ya no preguntaba. No hablaba. No saludaba. No pensaba en redes sociales, en proyectos, en metas. Me di cuenta de que había desaparecido mi voz interior. Esa voz constante que todo el tiempo nos critica, nos exige, nos compara. Se había callado. Y el silencio fue abrumador. Porque en ese vacío, empecé a oír otras cosas. El sonido de una hoja moviéndose con el viento, el crujido de un paso sobre la grava, la respiración de un perro callejero dormido a mi lado. No era paz. Era un tipo de presencia brutal. Como si el mundo finalmente se revelara sin adornos, sin interpretación. Solo eso, vida, cruda, sucia, indiferente. Y yo, un punto minúsculo dentro de ese caos perfecto. Me senté en una plaza. Vi pasar a la gente. Nadie me miraba. Nadie preguntaba nada. Estaba fuera del sistema. Fuera del circuito social. Y en ese exilio forzado, entendí lo que era realmente el ego. Un invento que usamos para convencernos de que importamos más de lo que en realidad importamos. Ahí sentado, sin nombre, sin propósito, sin nada que ofrecer, era imposible mantener cualquier tipo de vanidad. Me convertí en un testigo. Y en ese rol, empecé a ver cosas que antes no veía. Vi a un niño dando su pan a un anciano que temblaba. Vi a una mujer cubrir con su propio abrigo a un desconocido dormido en un banco. Vi a otro mendigo repartir su bolsa de arroz entre 3 personas. Gestos invisibles, silenciosos, sin cámaras, sin audiencia. Gente que ya no tiene nada que demostrar, haciendo cosas que los que tienen todo jamás harían. Y comprendí otra lección. Cuando te quitan todo, también te liberan del teatro. Ya no tienes que actuar. Ya no tienes que fingir. Puedes ser, sin más. Y aunque esa libertad sea amarga, también es profunda. Esa noche dormí con el estómago vacío otra vez, pero no con el alma vacía. Había perdido el miedo. No porque me creyera valiente, sino porque ya no tenía nada que proteger. Ya no era una marca personal, ni un proyecto, ni un influencer, ni un profesional. Era simplemente un ser humano expuesto al mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Capítulo 5. La economía secreta del subsuelo urbano. Existe un sistema oculto que opera debajo de la superficie visible de la ciudad. No tiene oficinas, ni anuncios, ni estructura formal, pero es tan real como cualquier banco o supermercado. Es la economía de los que no tienen nada, de los que no figuran en los sistemas contables, de los que viven en los márgenes y que, sin embargo, se las arreglan para sobrevivir y hasta prosperar, a su manera, entre ruinas y restos. Me llevó varios días comprenderla, porque es un código que solo se revela cuando dejas de mirar el mundo desde la lógica del consumidor y comienzas a observarlo desde la lógica del superviviente. En esa economía, lo que vale no es el dinero, sino el acceso, el conocimiento del terreno, la relación. Un trozo de pan duro puede ser más valioso que una moneda. Un lugar seco para dormir tiene más peso que un billete que no puedes cambiar por techo. Saber qué restaurante tira comida a qué hora, o quien tiene una conexión con alguien que te puede dar una bolsa de sobras, es más importante que cualquier habilidad técnica que puedas poner en un currículum.
La experiencia académica no vale nada. Saber dónde encontrar un carrito de supermercado abandonado, en cambio, puede marcar la diferencia entre caminar kilómetros con el cuerpo roto o moverte con algo de dignidad. En esta red, los códigos son silenciosos. Nadie te da un mapa. Nadie te entrega un manual. Tienes que mirar, fallar, aprender, adaptarte. Tienes que ver con ojos nuevos, escuchar con atención, identificar los nodos humanos que mueven la energía invisible de este mundo paralelo. Hay líderes, hay reglas implícitas, hay formas de respeto que no se pueden quebrar. Aprendí, por ejemplo, que nunca puedes tomar algo que alguien más ha reclamado con su presencia, aunque esté solo. Un colchón sucio puede tener dueño, una esquina bajo el puente puede ser territorio. Si rompes esas reglas, no te golpean, necesariamente. T. Boren. Te expulsan del sistema. Y cuando estás en ese nivel, la expulsión social es la muerte. También descubrí que algunos de los más generosos no eran los que más tenían, sino los que ya lo habían perdido todo y entendían el valor de compartir. Un hombre al que llamaban el Tico me enseñó a buscar comida en los cubos sin hacer ruido, sin dejar evidencia, sin arruinar el orden de las bolsas. Él sabía los horarios de ciertos locales, los días en que los supermercados tiraban productos que aún estaban en buen estado pero eran ilegales para vender. Sabía cómo calentar una lata sin fuego, usando papel aluminio, un poco de alcohol y una estructura improvisada hecha con latas de refresco. Con él aprendí que la escasez agudiza la creatividad hasta convertirla en una herramienta de precisión. El Tico hablaba poco, pero cuando lo hacía decía cosas como, todo el mundo roba, solo que unos lo hacen con traje. Y después callaba por horas. Una vez me llevó a un callejón donde otros tres como él compartían un caldo ralo en un tarro oxidado. Me ofrecieron un poco sin conocerme. Nadie preguntó quién era yo ni qué hacía allí. Me dieron porque sí. Porque en ese universo, la solidaridad no se negocia, se ejerce. No es una estrategia. Es una necesidad compartida. Ese día me di cuenta de que había entrado oficialmente a otra realidad. Ya no era un observador. Ya no era un tipo con un reto. Era uno más. Y esa igualdad, aunque nacía del desastre, también era un respiro. Porque me liberaba de tener que explicar, justificar, actuar. Podía ser solo eso, alguien buscando cómo seguir un día más. Y en ese rol, paradójicamente, encontré una forma de humanidad que hacía tiempo había perdido entre correos, tareas, entregas y pantallas. Capítulo 6. La dignidad no se come, pero tampoco se mata. Hablar de dignidad cuando estás revolviendo basura parece un chiste cruel. A primera vista, no hay nada digno en caminar sucio, con los zapatos rotos, buscando sobras para no desmayarte. Y sin embargo, descubrí algo que me rompió la lógica. Hay gente que, incluso en la miseria más profunda, se aferra a una dignidad interna que nada ni nadie les puede arrancar. No es la dignidad del discurso, ni del decoro. Es la dignidad del ser. De no convertirse en animal. De no robarle al que está más abajo. De no traicionarse, aunque el estómago gruña como un perro salvaje. Lo entendí en carne propia cuando tuve la oportunidad de hacer algo que me habría dado comida por días, pero que habría significado cruzar una línea invisible. Un hombre que vendía dulces callejeros me ofreció dinero si le ayudaba a sacar a golpes a otro vagabundo de la zona donde él se había instalado. Me dijo que ese perro le espantaba a los clientes, que necesitaba a alguien que lo moviera porque la policía no hacía nada. Me lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo ya hubiera renunciado a toda ética. Como si la necesidad fuera suficiente excusa para convertirme en un matón. Le dije que no. No porque fuera un héroe. No porque me creyera moralmente superior. Le dije que no porque en ese momento supe que si hacía eso, si golpeaba a alguien por una comida, me iba a perder. No volvería a encontrarme jamás. La línea era delgada, casi invisible, pero estaba ahí. Y no cruzarla fue una forma de recordarme que aún quedaba algo dentro de mí que merecía ser protegido. Esa noche dormí con hambre, pero dormí en paz. Y esa paz, aunque frágil, fue más valiosa que cualquier comida. Al día siguiente, el vagabundo que yo no golpeé se me acercó. Me dio una naranja. No sé cómo la consiguió. No sé qué intuyó en mí. Solo sé que me la dio sin decir una palabra, y yo la acepté como se recibe una bendición. Me senté, la pelé lentamente, respiré su aroma cítrico como si fuera un perfume de lujo,
Y comí cada gajo como si fuera oro líquido. Entendí que la dignidad no alimenta el cuerpo, pero sí el alma. Y cuando el alma está bien alimentada, el cuerpo aguanta más. El alma da fuerza. Da dirección. Da sentido. Y en un mundo que te empuja a convertirte en sombra, tener un núcleo sólido, aunque no puedas verlo, puede ser la diferencia entre resistir o desaparecer. Hay quienes creen que cuando no tienes nada, todo se vale. Yo aprendí que es justo cuando no tienes nada que todo lo que eres se pone a prueba. Ahí es donde te encuentras de verdad. Donde ya no hay máscaras. Donde cada acción, por pequeña que sea, revela el tipo de ser humano que habita bajo las capas del ego. Y aunque me dolía el cuerpo, aunque me quemaba el hambre, aunque el frío se metía por mis huesos como una humedad maldita, esa noche me dormí sabiendo algo que nunca había entendido antes. No todo lo que te sostiene es visible. No todo lo importante es material. Y a veces, no rendirte es el acto más revolucionario que puedes hacer. Capítulo 7. Comer se convierte en una cuestión espiritual. Cuando uno vive con $1 al día, comer deja de ser simplemente una necesidad fisiológica. Se transforma en un ritual, en una meditación, en un acto sagrado que no tiene nada que ver con la gula ni con la abundancia, sino con la conexión más profunda entre tu cuerpo, tu mente y aquello que el mundo te permite recibir. En la vida común, comemos por costumbre, por ansiedad, por aburrimiento. En la vida con $1 al día, comes porque tu existencia depende de eso. Y cada bocado es una especie de milagro que no te puedes permitir subestimar. Aprendí a mirar la comida como se mira a un ser querido en peligro. Cada mendrugo, cada grano de arroz, cada trozo de fruta que no estaba totalmente podrida, se convertía en una especie de joya caída del cielo. Pero lo más sorprendente era que esa comida, escasa, sucia a veces, caliente o fría, sabía mejor que cualquier plato de restaurante que había probado en mi vida anterior. No por su sabor, sino por su significado. Comer se transformó en un acto espiritual, como una plegaria. No daba las gracias con palabras, pero cada vez que encontraba algo, mi cuerpo entero decía gracias, de una forma silenciosa y ancestral, como si recordara lo que es vivir sin garantías. No hay nada más humillante que rebuscar en una bolsa de basura y descubrir que incluso allí estás en competencia. Que otros, como tú, ya han pasado por ahí y que el pan que ves está mordido, o el envase que creías lleno está vacío. Y sin embargo, cuando te toca algo comestible, sientes una euforia tan intensa como si hubieras ganado un premio. Lo comes despacio, con respeto, sin distracciones. No hay pantallas. No hay conversación. Solo estás tú, la comida, y el momento exacto en que te salvas un poco del colapso. Una vez, después de más de 24 horas sin probar nada, encontré una pequeña caja de sushi vencido en el contenedor de un supermercado. Me escondí detrás de unos árboles, como si fuera un ladrón, y comí con las manos temblorosas. Sentí náuseas, sí, pero también sentí que algo dentro de mí se reactivaba. No era solo el estómago. Era la memoria, el recuerdo de que aún estaba vivo, de que aún tenía la capacidad de sentir placer, de que la vida, por más hostil que fuera, no me había vencido del todo. En ese estado, uno comienza a entender la relación entre comida y poder. Entre escasez y gratitud. Aprendes que no hay desperdicio. Que la cáscara de una fruta puede darte sabor en un té improvisado. Que los huesos hervidos se convierten en sopa. Que el hambre agudiza tu imaginación culinaria al punto de crear manjares con lo que otros tiran sin mirar. No es poesía barata. Es supervivencia redimida por la dignidad de no rendirse. Y sí, lloré muchas veces mientras comía. No por tristeza, sino por una mezcla brutal de vergüenza, alivio y amor por lo más simple. Porque cuando no tienes nada, descubres que la comida no solo entra por la boca, sino por los ojos, por el olfato, por la piel. Se convierte en un abrazo, en un consuelo, en una señal de que la vida aún tiene reservas para ti, aunque sean mínimas. Comer así, al borde del abismo, me hizo preguntarme qué estamos haciendo con nuestra abundancia, con nuestro descaro, con nuestras quejas por platos mal servidos o pedidos que se demoran. Me hizo ver la desconexión masiva que tenemos con lo que realmente importa. Y me enseñó, sin discursos, que un cuerpo nutrido por la gratitud resiste más que uno alimentado por la queja constante. Capítulo 8. Cuando el tiempo se vuelve tu enemigo y tu maestro. Uno de los cambios más violentos que experimenté viviendo con $1 al día fue la transformación del tiempo. En la vida normal,
El tiempo es algo que se administra. Usamos agendas, relojes, alarmas. Tenemos citas, compromisos, pausas. Pero cuando te quedas sin dinero, sin casa, sin objetivos definidos, el tiempo se convierte en otra cosa, en un animal que te acecha, que te arrastra, que te pesa. El tiempo se estira, se encoge, se vuelve lento, denso, casi viscoso. Y es ahí donde descubres que lo más difícil no es sobrevivir al hambre o al frío, sino al vacío brutal de las horas que no se llenan con nada. Las primeras mañanas sin plan son extrañas. Te levantas porque la claridad te empuja, no porque tengas algo que hacer. Caminas sin rumbo porque quedarte quieto implica convertirte en parte del paisaje. Y moverse es, al menos, una ilusión de propósito. A veces no tienes idea de qué hacer con tu cuerpo, con tus pensamientos, con el peso creciente de la existencia. Es como si fueras un personaje que ha salido del guión, pero la película sigue corriendo. Y tú estás ahí, fuera de cuadro, tratando de encontrar un sentido a lo que ya no lo tiene. Y sin embargo, en esa lentitud forzada, en esa pausa obligada, el tiempo comienza a enseñarte. A mostrarte lo que habías estado ignorando. Te enseña, por ejemplo, que no necesitas correr todo el día para sentir que vives. Que puedes quedarte horas sentado en una plaza, mirando a la gente pasar, y aprender más sobre la vida que en años de trabajo frenético. Te enseña que hay una sabiduría en la pausa, en la repetición, en el silencio. Que los pájaros tienen rutinas. Que el sol tiene ritmos. Que las sombras se mueven con una coreografía precisa que nunca habías notado. El tiempo también te castiga. Te enfrenta con tus pensamientos más oscuros, con tus recuerdos más vergonzosos, con la voz interna que te dice que has fracasado, que eres un estorbo, que nadie te espera. Pero también, si no te rompes, te fortalece. Porque aprendes a mirar dentro de ti sin filtros. A no huir. A resistir la tormenta mental hasta que se convierte en calma. Al vivir con $1 al día, el tiempo ya no es dinero. El tiempo es aire. Es libertad y cárcel a la vez. Te puede destruir si no sabes habitarlo. Pero también te puede volver sabio si aprendes a respirar en medio de su vacío. Y eso es lo que empecé a hacer. Respirar. No como una técnica de yoga, sino como una forma de volver a lo esencial. Inhaler. Exhaler. Sentir que estaba, que aún existía, que mi cuerpo tenía ritmo, que la vida, incluso sin adornos, aún era mía. Al final, el tiempo se convirtió en un maestro brutal y necesario. Me enseñó que vivir no es llenar el calendario. Que el valor de un día no está en su productividad, sino en su intensidad. Que no necesitas tener un horario para tener propósito. Y que cuando el mundo te empuja al borde, a veces lo mejor que puedes hacer es sentarte, escuchar tu respiración, y recordar que aún estás aquí. Y eso, por sí solo, ya es una forma poderosa de resistir. Capítulo 9. La dignidad no se vende ni se traga. Vivir con $1 al día no solo te pone a prueba físicamente. No es solo el hambre o el frío o la fatiga constante de caminar sin rumbo. Lo que realmente se tambalea en esa situación es tu dignidad. No hay palabra más frágil y más poderosa que esa. Dignidad. Todos creen tenerla. Pocos la conservan cuando todo lo demás se les escapa de las manos. Yo mismo, al inicio, creí que era una especie de armadura que me protegería del derrumbe. Pero la realidad es que la dignidad, en situaciones extremas, se convierte en un hilo delgadísimo, constantemente amenazado por la necesidad. Cada vez que alguien me miraba con lástima, una parte de mí se endurecía. No quería su compasión. Quería oportunidades. Pero cuando estás roto, cuando hueles mal, cuando hablas con la voz seca del que no ha bebido en horas, no te ven como persona, te ven como problema. Como carga. Como parte del paisaje urbano que nadie quiere mirar. Y ahí es donde tu dignidad comienza a sangrar. Cuando no te saludan. Cuando te esquivan. Cuando asumen que estás en esa situación por flojo, por tonto, por vicioso. Cuando te juzgan sin escucharte. Sin saber. Hubo un día en particular que no olvidaré. Llevaba 2 días sin comer. Había dormido bajo una escalera y tenía los labios partidos por el viento. Me acerqué a un puesto de comida rápida, no a pedir, sino a observar. A ver si alguien dejaba sobras en una bandeja. No fue así. Pero uno de los empleados, al verme de reojo, salió con una servilleta en la mano. Pensé que me daría algo. Pero no.
Me la arrojó y dijo: por si vas a limpiarte antes de acercarte más. En ese instante, una rabia indescriptible me subió por el pecho. Quise gritarle. Quise llorar. Quais desaparisa. Pero solo me quedé quieto, como si mis pies se hubieran enraizado al suelo. Y en ese silencio, sentí como mi dignidad me abrazaba por dentro. No me rebajé. No supplique. No me humil. Me di la vuelta. Me fui. Porque entendí que podía perder todo, menos eso. Podía no tener comida, ni techo, ni compañía. Pero mientras conservara el respeto por mí mismo, aún tenía poder. Un poder invisible, sigh. Pero real. El poder de elegir no vendum. De no usar la lástima como herramienta. De no rebajarme al nivel del desprecio ajeno. Claro que hubo momentos en los que estuve tentado. Cuando alguien me ofreció dinero fácil a cambio de favores degradantes. Cuando vi que otros sobrevivían manipulando la piedad ajena con historias falsas. Pero no lo hice. Porque en esa línea borrosa entre sobrevivir y traicionarse, decidí caminar despacio, pero firme. Con el rostro al viento, aunque doliera. La dignidad no se traga, aunque tengas el estómago vacío. No se negocia, aunque el mundo te diga que no vales nada. Porque si cruzas esa línea, luego cuesta años, a veces una vida entera, volver a mirar tu reflejo sin asco. Vivir con $1 al día me enseñó que hay algo más valioso que el dinero, más escaso que la comida, más frágil que un techo, el respeto por uno mismo. Y eso, créeme, no hay pobreza que te lo quite, si decides defenderlo con todo lo que eres. Capítulo 10. Aprender a dormir con el cuerpo en guerra. Dormir, algo tan cotidiano, se convierte en un campo de batalla cuando vives con $1 al día. No tienes cama. No tienes cobillas. No tienes seguridad. A veces no tienes ni siquiera un rincón donde cerrar los ojos sin miedo. Dormir pasa de ser un acto de descanso a una misión táctica. ¿Dónde puedo acostarme sin que me echen? ¿Cómo oculto mis pertenencias para que no me las roben mientras duermo? ¿Cuánto frío soportará mi cuerpo antes de temblar tanto que me despierte? Aprendí, muy rápido, que el sueño no llega cuando quieres. Llega cuando el cuerpo se rinde. Hay noches en las que no duermes, solo te apagas. Otras, en las que estás tan alerta que hasta el sonido de una hoja cayendo te hace abrir los ojos como si alguien viniera a apuñalarte. Dormir en una plaza, en una estación de bus, en un callejón, no es solo incómodo, es peligroso. Nunca sabes quién se te va a acercar. Nunca sabes si despertarás sin mochila. O sin zapatos. O sin un diente. Una noche, recuerdo, dormí en el andén de una avenida porque ya no podía más. Me tapé con cartones húmedos que había sacado de un contenedor. El ruido de los autos pasaba como cuchillas por mis oídos. Pero el cansancio era más fuerte. Dormí 1 hora, quizá 2. Cuando desperté, tenía los músculos agarrotados, el cuello torcido, y una sensación de derrota que no se me quitó en todo el día. El cuerpo se convierte en tu enemigo. Duele, se entumece, se ensucia, se infecta. Pero también es tu aliado. Resiste, aguanta, se adapta. Comienza a dormir por partes. Aratos. A escondidas. Aprendí a dormir sentado. A dormir caminando. A dormir con un ojo abierto. Lo más curioso fue que, con el tiempo, empecé a valorar cada minuto de sueño como si fuera un premio. Si conseguía dormir 3 horas sin interrupciones, me sentía invencible. Si encontraba un lugar seco y silencioso, era como encontrar un paraíso secreto. Y poco a poco, me di cuenta de que el descanso no depende del colchón, ni del aire acondicionado, ni de las sábanas limpias. Descansar es un acto de voluntad. Es decirle al cuerpo: aguanta, hermano, aunque sea por unos minutos. T. Loganast. Dormir en la miseria también te conecta con los sueños de otra forma. No sueñas con cosas abstractas. Sueñas con comida. Con refugios. Con una ducha caliente. Con alguien que te abrace sin asco. A veces te despiertas llorando porque el sueño era tan real que volver a la intemperie es un choque brutal. Pero eso también te da fuerza. Porque si puedes imaginar algo mejor, puedes empezar a moverte hacia eso. Aunque sea lento. Aunque duela. Dormir en esas condiciones me enseñó que el descanso no es lujo, es derecho. Pero también es lucha.
Aprendí a cuidar mi cuerpo como a un niño herido. A agradecerle cada día que no se enfermó, cada noche que no colapsó. Aprendí que el sueño, en el infierno, es un acto de rebeldía. Porque aunque todo alrededor te diga que estás condenado, tú cierras los ojos y dices, mañana lo vuelvo a intentar. Capítulo 11. Cuando el hambre se convierte en tu única religión. Hay un punto en la vida donde todo se vuelve simple, radicalmente simple. No piensas en deudas, ni en metas a largo plazo, ni en si estás cumpliendo tu propósito. No te importa si tu ropa combina, si tus redes sociales están activas, si dijiste lo correcto en una conversación. Todo eso se borra cuando el hambre te llega de verdad. No esa que aparece cuando no has comido en 6 horas y te sientes flojo. No. Me refiero a esa que te devora desde adentro. Que te vuelve un animal que huele comida desde metros de distancia. Que transforma tu personalidad. Que convierte tu cerebro en un mapa obsesivo cuyo único objetivo es conseguir algo, lo que sea, que llevarte a la boca. Cuando empecé esta experiencia de vivir con $1 al día, pensaba que lo más difícil sería dormir incómodo, caminar tanto, soportar miradas ajenas. Pero no. Lo más duro, lo más maldito, lo que realmente me quebró fue el hambre. Porque el hambre no descansa. No se distrae. No se apaga viendo una serie o leyendo. Es como tener un diablo sentado en tu estómago, golpeando cada tanto con una cuchara oxidada, recordándote que eres frágil, que eres carne, que sin alimento, el alma también se seca. Llegó un momento donde empecé a desarrollar lo que llamo visión de cazador urbano. Caminaba con la mirada clavada en el suelo, en los botes de basura, en las esquinas, en las vitrinas. Aprendí a calcular cuánto tiempo tardaba en salir una bandeja de un local. Aprendí a detectar cuando alguien no iba a terminar su comida. Y aquí es donde entra el dilema. Porque sabes que, si te acercas a pedir ese pedazo de pan que alguien dejó, estás expuesto a la humillación. A la risa. Al desprecio. Pero el hambre no negocia con el orgullo. El hambre se impone. Así que lo haces. Y cada vez que lo haces, una parte de ti muere, y otra parte renace más resistente. Una vez, una señora salió de una panadería con una bolsa. Caminó unos metros y dejó una pieza de pan en un muro. A propósito. No me miró. No me habló. Solo la dejó ahí. Como si fuera un pacto secreto. Me acerqué. La tomé. Estaba caliente. Lloré comiéndola. No porque estuviera agradecido, aunque lo estaba. Sino porque entendí que, incluso en medio de la miseria, hay pequeños gestos que sostienen el universo. Esa mujer no me salvó la vida. Pero me recordó que no estaba solo en ella. También entendí que el hambre te vuelve filósofo. Empecé a reflexionar sobre por qué hay tantos alimentos desperdiciados mientras otros revuelven basura. Porque las normas de sanidad impiden donar comida que se va a tirar. ¿Por qué la gente tiene miedo de dar, pero no de tirar? Empecé a ver la comida como un tesoro sagrado. Cada bocado, cada miga, cada sorbo. Aprendí a comer despacio. A saborear. A agradecer. A no quejarme jamás por lo que hay en el plato. Porque cuando no tienes nada, cualquier cosa es un banquete. Y hubo momentos donde no encontré nada. Donde pasé días enteros con solo agua. Donde masticaba aire para calmar la ansiedad. Donde el estómago hacía sonidos que parecían gritos. En esos momentos, no pensaba en Dios, ni en motivación, ni en todo va a estar bien. Pensaba en arroz. En plátanos. Y en sopa. En lo que fuera. Porque el hambre es una religión pagana, se arrodilla ante lo tangible, ante lo inmediato. Y uno aprende a rezarle con los ojos abiertos, buscando señales entre la basura. Sí, el hambre me enseñó más que cualquier maestro. Me enseñó que somos débiles. Que nuestra fuerza está sobrevalorada. Que basta no comer 3 días para que tu visión se nuble, tu juicio se distorsione, tu dignidad tiemble. Pero también me enseñó que se puede resistir. Que el cuerpo aguanta más de lo que creemos. Que cada comida ganada es una victoria. Que no hay mejor oración que el primer bocado después del infierno. Capítulo 12. Los rostros que nadie ve, las voces que nadie escucha. Cuando vives en la calle o con $1 al día, empiezas a notar una cosa perturbadora. La mayoría de las personas te ignoran como si fueras parte del mobiliario urbano. No te ven, no te escuchan. Puedes estar sentado junto a ellos en una banca,
en un transporte público, incluso en una fila, y aún así ser invisible. Es como si llevaras puesta una capa de repulsión social. Y eso duele más que el frío, que el hambre, que el cansancio. Porque la indiferencia te convierte en espectro. En algo que flota, que estorba, que no existe. Pero en ese mundo marginal también encuentras a otros como tú. Otros invisibles. Otros que tienen historias tan absurdamente profundas que si se las contaras a alguien de afuera, pensaría que estás inventando. Yo escuché cosas que aún me sacuden. Y no porque fueran trágicas, que lo eran, sino por la fuerza con que fueron dichas, por la resignación con que fueron contadas. Un tipo llamado Elías me dijo una vez, yo tenía una familia. Pero un día no regresé a casa. No por cobarde. Sino porque ya no podía mirarlo sin sentir que era una carga. Prefiero que... Piensen Q. Mori. Esa noche, él durmió abrazado a una foto vieja que tenía plastificada con cinta adhesiva. Era su hija. No quiso hablar más. Solo lloró en silencio. Conocí a Lucrecia, una mujer que hablaba sola en voz baja. La gente creía que estaba loca. Yo también, al principio. Hasta que me senté a su lado y me di cuenta de que estaba recordando. Cada palabra que murmuraba era el nombre de alguien que había perdido. Cada susurro era un homenaje. Me dijo, si dejo de decir sus nombres, es como si ya nunca hubieran existido. Y ahí entendí que la locura no siempre es enfermedad. A veces es resistencia. Vi a niños durmiendo con los ojos abiertos. A jóvenes que perdieron las ganas de hablar. A ancianos que aún contaban monedas imaginarias como si eso los acercara a otra época. Vi a hombres vender su fuerza por una sopa. A mujeres intercambiar dignidad por un colchón sucio. Y lo más cruel, vi a todos ellos pasar desapercibidos por miles de personas todos los días. Como si el dolor no hiciera ruido. Pero también encontré belleza. Sí, belleza. Porque en medio de la ruina, había solidaridad. Compartíamos pan. Compartíamos historias. Compartíamos silencio. Aprendí que un cigarro puede ser símbolo de paz. Que una botella de agua puede unir a desconocidos. Que reír, aunque sea por una tontería, era una forma de rebelión. Y me di cuenta de algo. Ellos, los olvidados, los desechados, los sin techo, no son diferentes a ti. No son vagos, ni perezosos, ni inútiles. Son sobrevivientes. Guerreros. Portadores de historias que el mundo decidió no escuchar. Desde entonces, cada vez que veo a alguien tirado en una calle, no pienso pobre tipo. Pienso, ¿qué tuvo que pasarle para llegar hasta ahí? Y más importante, ¿qué parte de nuestra sociedad permitió que eso pasara sin hacer nada? Vivir con $1 al día me dio acceso a un club secreto del que nadie quiere hablar. Un club de almas golpeadas que aún respiran. Que aún ríen. Que aún sueñan. Y aunque no tengan voz, aunque nadie los escuche, yo los oí. Y por eso, este libro también es de ellos. Capítulo 13. El dinero que no tienes también te transforma. No tener dinero no es simplemente carecer de billetes. No. Es mucho más profundo, más invasivo, más constante. Es una niebla que se filtra en tu mente y en tus huesos. Es despertarte y saber que tu primera preocupación no es qué vas a lograr hoy, sino cómo vas a sobrevivir. Es saber que cada paso que des está condicionado por la ausencia. Y esa ausencia grita. Te condiciona. Te encierra. Pero también, de formas crueles y paradójicamente sabias, te enseña lo que nadie más puede enseñarte. Al principio, cuando aún estás acostumbrado a la idea de tener algo de dinero, intentas estirarlo, jugar con él, pensar como si estuvieras temporalmente en una mala racha. Pero cuando ya no queda nada, cuando no hay monedas en tus bolsillos, ni saldo en tus tarjetas, ni gente a quien pedirle prestado, entonces empieza el verdadero aprendizaje. Porque ahí ya no hay red. Ya no hay excusas. Solo estás tú y tu ingenio contra un sistema que está diseñado para consumir, no para resistir. Una cosa que descubrí es que cuando no tienes dinero, el tiempo cambia. Un minuto esperando una donación parece una hora. Una hora caminando para buscar un lugar donde te regalen pan parece una eternidad. Pero al mismo tiempo, los días se van volando, como si el universo supiera que estás intentando mantenerte a flote y quisiera ver hasta cuándo aguantas. Tu cuerpo cambia. Tu rostro cambia.
Empiezas a hablar menos. A pensar más. A observar con una atención quirúrgica. Te conviertes en un radar humano. Percibes oportunidades donde antes solo había paisajes. Empiezas a comprender las grietas del sistema, los lugares donde tiran comida, los momentos donde nadie vigila, las rutas que nadie toma pero que te acercan a un refugio. Aprendes los horarios exactos en los que ciertos restaurantes limpian sus cocinas y lanzan lo que no vendieron. Te vuelves un experto en lo inútil para el que tiene dinero, pero en lo vital para el que no tiene nada. Y esa educación, ese conocimiento, nadie te lo enseña. Es la calle, la carencia, el hambre la que te forma. El dinero que no tienes también transforma tus relaciones. Te vuelves más empático, sí, pero también más desconfiado. Porque sabes que la miseria ajena no siempre se presenta como un aliado. A veces, el que menos tiene también puede robarte lo poco que conseguiste. No porque sea malo. Sino porque desesperado. Igual Q2. La pobreza no une como en las películas. La pobreza tensa, incomoda, agrieta. Algunos se vuelven familias sin lazos. Otros se vuelven enemigos sin historia. Sin dinero, empiezas a recordar cosas que habías olvidado, como hacer fuego, como calentar agua sin gas, como improvisar una almohada con ropa enrollada, como leer el cielo para anticipar la lluvia. Te vuelves antiguo. Primitivo. Pero también invencible. Porque cada día que sobrevives sin dinero es un triunfo que los que viven atados al jamás conocerán. Ellos creen que tienen poder por lo que compran. Tú sabes que tu poder está en lo que resistes. Una noche, me senté junto a un mendigo viejo. Tenía la barba como un bosque seco y los ojos llenos de cicatrices. Me dijo, el dinero no es malo, pero te hace estúpido. Te hace pensar que el mundo es como tú lo ves. Cuando no tienes dinero, ves el mundo como realmente es. Cruel, hermoso y lleno de contradicciones. Esa frase se me quedó tatuada. Porque entendí que lo que me estaba diciendo no era una queja. Era una revelación. No tener dinero me quitó muchas cosas, pero también me devolvió la lucidez. Me obligó a cuestionar, a observar, a pensar en cosas que jamás habría considerado con la barriga llena y el bolsillo cómodo. No tener dinero también me enseñó a pedir. Y eso fue una lección brutal. Porque en esta sociedad, pedir es humillante. Pero si lo haces bien, también es un arte. Aprendes a leer gestos, a elegir palabras, a calibrar el momento exacto en el que puedes pedir sin ser rechazado de inmediato. Y, lo más loco, también aprendes a dar, incluso cuando no tienes nada. Porque el que sabe lo que duele no tener, también sabe el valor inmenso de compartir. El dinero que no tuve me quitó comodidades, sí. Pero me dio algo que no se compra. Una conciencia despierta. Una mirada que no olvida. Una claridad que corta. Y por eso, a pesar del sufrimiento, no lo cambiaría. Porque ahora entiendo más. Porque ahora valoro más. Porque ahora, incluso teniendo solo $1, sé que tengo algo que muchos ricos nunca conocerán. El poder de ver la vida sin filtro. Capítulo 14. La dignidad también duerme en la calle. La palabra dignidad suena elegante. Se usa en discursos, en declaraciones de derechos, en conferencias. Pero nadie te dice cómo se ve la dignidad cuando estás sucio, con hambre, durmiendo en un cartón bajo un puente. Nadie habla de cómo se siente la dignidad cuando tienes que suplicar por una moneda o rebuscar comida en un contenedor mientras la gente te esquiva como si fueras una amenaza biológica. Nadie te prepara para la batalla silenciosa de mantenerte humano en un entorno que quiere convencerte de que ya no lo eres. Dormir en la calle no es solo frío y ruido. Es exposición. Vulnerabilidad total. No hay puertas, no hay paredes. Cada noche es una apuesta contra el clima, contra los borrachos, contra los abusadores, contra la policía. Es cerrar los ojos sabiendo que pueden abrirte la mochila, robarte lo poco que tienes, o simplemente patearte por diversión. Es vivir en pausa, con el cuerpo tenso incluso mientras duermes. Y a pesar de eso, sí, la dignidad sobrevive. Sobrevive en cómo acomodas tus pertenencias, aunque solo sean 2 bolsas. Sobrevive en cómo limpias tu ropa con botellas de agua. Sobrevive en cómo saludas al amanecer como si fuera un viejo amigo que aún te respeta. La dignidad está en no rendirte a la desesperación. En seguir creyendo que hay algo más allá de la miseria. En levantar la cabeza, aunque todos miren hacia otro lado.
Yo vi a personas ducharse con botellas frente a un parque y luego arreglarse como si fueran a una entrevista. Vi a una mujer peinarse con un pedazo de espejo roto cada mañana, sentada en el mismo rincón donde dormía. Vi a un tipo pasar horas limpiando su calzado, único par que tenía, porque la calle me jodió, pero no me va a quitar el orgullo. Y esas escenas, que para otros son insignificantes, para mí fueron lecciones sagradas. La dignidad también se expresa en la forma en que te comunicas. No dejas que la rebirti transform. No gritas. No suplicas de más. Aprendes a hablar con firmeza, incluso si estás pidiendo ayuda. Aprendes a dar las gracias con los ojos. A rechazar con amabilidad incluso cuando necesitas todo. Porque sabes que perder la dignidad es morir un poco por dentro. Y tú ya estás perdiendo muchas cosas como para darte el lujo de perder eso también. Una vez, un policía quiso echarme de un parque. Me habló como si yo fuera escoria. No le respondí con ira. Le dije, oficial, solo estoy esperando que pase la noche. No estoy haciendo daño a nadie. Si me voy, solo cambiaré de esquina. Me miró, dudó y me dejó. ¿Por qué? Porque no le di razones para pisotearme más. Porque mi dignidad habló más fuerte que su autoridad. En esta sociedad, el que no tiene un techo es considerado menos. Pero la dignidad no entiende de posesiones. No está atada a un domicilio. Está en la manera en que eliges responder a la adversidad. Está en cómo resistes cuando todos esperan que te derrumbes. Y mientras yo dormía en cartones, sentía que cada noche era un acto de rebelión. Un grito silencioso que decía, aquí estoy. No me he ido. Sigo siendo humano. Sí, la dignidad duerme en la calle. Y cada noche que lo hace, se fortalece. Porque no hay fuerza más grande que la de alguien que no tiene nada, pero aún se niega a actuar como si valiera menos. Y eso, querido lector, no lo vas a aprender en ningún libro. Solo se aprende cuando has compartido el suelo con el polvo y aún así te levantas al día siguiente con los ojos firmes y el corazón intacto. Capítulo 15. La increíble resistencia humana ante lo inhumano. El cuerpo humano es una máquina diseñada para resistir lo imposible, lo inimaginable. Pero nadie te dice que esa resistencia no siempre es algo glorioso o heroico. No, en la vida real, resistir es mucho más brutal. No es como en las películas, donde el héroe se levanta con música épica, su pecho inflado de orgullo, mientras los villanos caen de rodillas. La verdadera resistencia es silenciosa, es solitaria, es dolorosa, y muchas veces no tiene recompensa inmediata. Resistencia es despertar al día siguiente cuando lo único que has comido en 24 horas es una pieza de pan viejo. Es caminar kilómetros con los pies rotos, pero seguir adelante porque no tienes otra opción. El hambre te cambia de formas que no puedes explicar hasta que lo experimentas. Y no hablo solo de la sensación de vacío en tu estómago, sino de cómo ese vacío comienza a traspasar tus pensamientos. El hambre te hace pensar de manera diferente, te obliga a tomar decisiones que nunca tomarías si estuvieras bien alimentado. Las prioridades se trastocan. Ya no importa lo que querías hacer ayer, solo importa lo que necesitas hacer hoy para sobrevivir. Cada minuto sin comida se alarga, cada esfuerzo parece más pesado, cada paso más doloroso. Y, sin embargo, sigues caminando. Porque, ¿qué otra cosa puedes hacer? El cuerpo no se detiene. Sigue funcionando, sigue buscando formas de subsistir, aunque tú mismo empieces a perder la esperanza. Una de las cosas más sorprendentes que descubrí viviendo con $1 al día es cuán lejos puede llegar la mente humana cuando se enfrenta a la desesperación. Cuando no tienes dinero, cuando no tienes comida, cuando las circunstancias parecen aplastarte sin piedad, tu mente se convierte en tu único refugio. Es como si tu cerebro activara un mecanismo de defensa, un proceso que te hace encontrar soluciones donde no las hay, ver oportunidades donde los demás solo ven obstáculos. El hambre agudiza tus sentidos de una manera casi sobrenatural. De alguna forma, empiezas a notar las pequeñas señales, los pequeños gestos que antes habrías ignorado, el pan que alguien dejó caer en el suelo, el resto de comida en un tacho de basura, la moneda olvidada en un banco. Pero esas pequeñas victorias, tan diminutas que parecen invisibles para el mundo, se convierten en tus triunfos. Porque en la miseria, un pedazo de pan es un festín. Y en la desesperación, una moneda es la diferencia entre pasar otro día con vida o rendirse. Viví esa resistencia en cada rincón de la ciudad.
En las plazas, en las calles desiertas de la madrugada, en los mercados, en los parques donde las sombras son más largas que el día mismo. Y cada vez que el cansancio me derrotaba, que mi cuerpo pedía descanso, me recordaba a mí mismo que la resistencia no solo es física, es mental. El verdadero desafío no era dormir en la calle, no era estar rodeado de gente que no te veía, no era el hambre. El verdadero desafío era mantenerme entero por dentro. Era no padam, no random. Porque lo que aprendes cuando vives así es que tu mayor enemigo no es el hambre, no son las dificultades externas. Es la mente. Es lo que te dices a ti mismo. Es la voz interior que te dice que ya no puedes más. Y cuando esa voz se convierte en tu enemigo, la verdadera lucha comienza. Pero incluso en medio de esa lucha, incluso cuando las fuerzas parecen agotarse, hay algo que no puedes negar, la increíble capacidad humana para seguir adelante. No importa lo que se cruce en el camino, no importa lo que te hagan, tu cuerpo sigue peleando. Es como si dentro de ti hubiera una chispa, un motor oculto, que se enciende en los momentos de mayor desesperación. Y esa chispa nunca se apaga. Puede disminuir, puede apagarse por un rato, pero siempre vuelve a encenderse. Y cuando lo hace, te da fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Es una lección brutal y hermosa al mismo tiempo. El ser humano es capaz de resistir casi cualquier cosa, siempre que no se dé por vencido. Capítulo 16. Cuando todo lo que tienes es tu resiliencia, todo lo demás parece irrelevante. Resiliencia. La palabra suena como algo elegante, algo que solo se menciona en discursos motivacionales y conferencias de autoayuda. Pero en la práctica, ser resiliente no es bonito. No es como la gente cree. La resiliencia no es levantarte con una sonrisa después de un golpe, es caer, volver a caer, y luego, con la cara sucia, el cuerpo golpeado, seguir adelante. La resiliencia no es un acto heroico, es un acto de supervivencia. Y lo que aprendí viviendo con $1 al día es que la resiliencia se encuentra en los lugares más inesperados. No está en la idea romántica de salir adelante, no está en la actitud positiva. La resiliencia es mucho más cruda. Está en los pequeños gestos, en las decisiones que tomas cada día sin siquiera pensarlo. Cuando no tienes nada, cuando el futuro parece incierto y el presente es una cadena interminable de dificultades, lo único que te queda es tu capacidad de adaptarte. De resistir. De seguir caminando aunque no sepas a dónde vas. Y eso es lo que te hace resiliente, la capacidad de seguir adelante sin importar cuántas veces caigas. En la calle, nadie te regala nada. Nadie te dice que todo va a mejorar. No, allí es donde la gente te ignora, te mira de reojo, o peor aún, te desprecia. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la resiliencia florece de formas que nunca imaginarías. La resiliencia no se encuentra en los momentos de calma. No se encuentra cuando todo está bien. Se encuentra en los momentos de caos, en el desorden. Se encuentra cuando todo parece estar en tu contra, cuando las puertas se cierran una tras otra, cuando sientes que no puedes más. Pero ahí, en ese lugar de total oscuridad, es donde la resiliencia empieza a tejerse. Porque la resiliencia no depende de lo que tienes, depende de lo que eres. Depende de cómo te enfrentas a la adversidad, de cómo encuentras un pedazo de luz en medio de la tormenta. Es la capacidad de levantarte no porque todo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y cuando tu mentalidad cambia, cuando entiendes que la vida no te debe nada, que las circunstancias no te definen, entonces te vuelves inmune a la desesperación. Al principio, no me daba cuenta de que mi resiliencia estaba creciendo. No era consciente de cómo mis pensamientos, mis reacciones, incluso mi cuerpo, comenzaban a adaptarse al entorno en el que me encontraba. Lo que antes me parecía intolerable, lo que antes me habría derrumbado, ahora lo enfrentaba con calma, con distancia. Y no porque ya no me doliera, no porque ya no me afectara, sino porque entendí que sufrir no es el final. Sufrir es solo una parte del proceso. Y lo que marca la diferencia es cómo decides atravesar ese sufrimiento. Una tarde, mientras caminaba por una calle desierta, me encontré con un viejo que parecía tener más de 80 años. Estaba de pie, apoyado en una pared, con los ojos cerrados. Le pregunté si necesitaba algo, si quería ayuda. Abrió los ojos lentamente y me dijo: «Hijo, la vida te golpea, pero lo que te define no es cómo te golpean, sino cómo sigues de pie después de cada golpe». Esa simple frase, en medio de todo el caos, me dio una nueva perspectiva.
Porque entendí que la resiliencia no tiene que ver con lo que te pasa, sino con lo que haces con lo que te pasa. Y ahí, en esa calle vacía, supe que mi resiliencia, aunque temprana, era mi mayor fortaleza. Capítulo 17. El verdadero valor de lo que tienes, cuando no tienes nada. En la vida, nos pasamos tanto tiempo buscando lo que no tenemos que olvidamos lo que ya poseemos. Pero cuando llegas al punto en el que lo único que tienes es $1 al día, una bocanada de aire, y un cuerpo que sigue luchando, lo que realmente valoras es aquello que, en circunstancias normales, habrías ignorado. Todo lo demás pierde importancia. El auto de lujo, la ropa de marca, la casa grande, el teléfono último modelo. Nada de eso importa cuando la supervivencia diaria se convierte en tu única preocupación. Recuerdo el primer día en que realmente entendí esto. Estaba en una tienda de comestibles de barrio, un lugar donde los productos eran tan baratos que a veces me preguntaba cómo seguían en negocio. Estaba frente a la caja, mirando mis 2 billetes de $1, temiendo que no llegaran. Sabía que no había margen para errores, que si no alcanzaba para el pan, no comería. Había una mujer delante de mí, pagando sus compras con una tarjeta de crédito. Estaba comprando una enorme cantidad de productos. Frutas exóticas, jugos caros, galletas importadas. Al pagar, la mujer sonrió con suficiencia, mientras yo sostenía mi $1 con miedo, consciente de que mi próxima comida dependía de ese cambio que recibiera de la cajera. En ese momento, mientras la mujer se alejaba con su carrito lleno de lujos, algo en mí cambió. No la envidié. No sentí resentimiento. En lugar de eso, sentí una profunda reflexión sobre lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que tenía algo mucho más valioso que ella. Ella tenía muchas cosas, cosas materiales, cosas que en ese instante no me servían para nada. Yo, por otro lado, no tenía nada, pero tenía una habilidad que ella quizás nunca podría entender. Tenía la capacidad de valorar lo que realmente importaba. Ese día, con mi pan y mi poca comida, me senté en un banco del parque, observando el mundo a mi alrededor. Vi a personas que se quejaban de todo, que no podían encontrar satisfacción en nada. Pero yo, en ese banco, con mi pan seco y mi bebida enlatada, me sentí más rico que nunca. Porque entendí que el verdadero valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de valorar cuando tienes casi nada. Y esa lección es lo que realmente te cambia. El dinero puede ir y venir, pero la forma en que ves el mundo, la gratitud que tienes por lo poco que has conseguido, eso es lo que realmente te define. He vivido mucho durante ese año. He vivido con $1 al día, he sentido el hambre, el frío, la incomodidad. Pero también he aprendido algo mucho más grande, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en lo que eres capaz de apreciar. Lo que nunca te cuentan es que el dinero es solo una herramienta. Y como todas las herramientas, depende de cómo la uses. El dinero puede comprarte una comida, pero no te puede comprar el valor de una buena conversación con un extraño en la calle. El dinero puede darte una cama cálida, pero no te da la paz que encuentras al mirar un amanecer sin prisa. La lección más grande que aprendí viviendo con $1 al día es que la vida está hecha de pequeños momentos, de gestos sencillos que no cuestan nada pero que tienen un valor infinito. El valor no está en lo que el mercado te ofrece, sino en lo que tú decides ver en el mundo. El hambre te enseña la importancia de lo que realmente necesitas, no lo que te dicen que necesitas. El frío te enseña a apreciar el calor. La soledad te enseña el valor de la compañía. Y la pobreza te enseña el valor de la abundancia que ya posees. Por último, te dejo con una reflexión. Lo que más importa no es cuánto dinero tienes, sino cuánto eres capaz de valorar lo que ya tienes. No tienes que esperar a estar en la miseria para entender esto. No tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Aprende ahora, mientras aún tienes la oportunidad, que la verdadera riqueza está en tu mente, en tu capacidad de encontrar belleza en las cosas más simples, en tu habilidad para ser agradecido, sin importar lo que te rodea. El dinero puede cambiar muchas cosas, pero lo que realmente cambia tu vida es la forma en que decides ver el mundo. Si aprendes a valorar lo que tienes, incluso cuando no tienes nada, entonces habrás aprendido la lección más grande que la vida tiene para ofrecer. Si este libro te ha resonado, si alguna de estas lecciones te ha tocado, te invito a que apoyes este proyecto. Tu apoyo no solo me permite seguir creando contenido de valor, sino que también hace posible que más personas puedan ser tocadas por las enseñanzas que he compartido aquí. Puedes hacerlo suscribiéndote, compartiendo este contenido,
o simplemente dejando un comentario de tu experiencia. Tu apoyo es el motor que mantiene este canal vivo y en crecimiento. Gracias por acompañarme en este viaje. Juntos, podemos aprender a transformar nuestras vidas. Audiomentores es más que un canal, es una comunidad que busca crecimiento, reflexión y acción. Nos vemos en el siguiente capítulo del camino.